¿Qué tal amigos? Les habla nuevamente Rafael Montesinos en su canal El Mensaje de la Biblia. Hoy estaremos contestando una pregunta que nos han hecho sobre Tito capítulo 2 y versículo 13. Me pidieron que leyera ese versículo a la traducción del Nuevo Mundo y les dijera qué tal esta traducción en ese versículo. Vamos a leerlo rápidamente sin entrar en más detalles. Déjenme decirles que aquí no estamos criticando religiones, ni criticando Biblias, ni atacando a nadie. Simplemente estamos comparando puntos de vista a la luz de la palabra de Dios y qué realmente dice el texto griego y compararlo con varias versiones a ver qué realmente dice el versículo. ¿Ok? Solamente eso. En Tito capítulo 2 y versículo 13, la traducción del Nuevo Mundo, dice lo siguiente: mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. En esta versión dice, divide el gran Dios y del Salvador nuestro. Dos personas. Según este versículo, en Tito 2.13, según esta traducción, se habla de dos personas en este versículo. Si tomamos otra Biblia, por ejemplo, la Biblia textual, cuarta edición, buscamos aquí en Tito capítulo 2 y versículo 13, dice lo siguiente: aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Como usted puede ver en esta versión, aquí se habla de una sola persona, mientras que la traducción del Nuevo Mundo menciona dos personas en Tito 2.13. Aquí en la versión Biblia textual cuarta edición dice que es una sola persona, el gran Dios y Salvador, Jesucristo, mientras que aquí dice del gran Dios y del Salvador Jesucristo, y del, y le añaden del. La cosa es que aquí en el texto griego no dice del, no dice tu soteros, dice soteros sin artículo. Quiero compartir con ustedes varias cosas. Y la varita la tengo por aquí para hacer más fácil la lectura. En Tito 2.13, en el texto griego dice lo siguiente: ten, esto es un artículo, ten, Macarian, elpida, kai, epifaneian, tes doges, tu, megalu, theu, kai, soteros, gemón, Christou, Jesús. La feliz esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Si lo leemos así como lo dice en el texto griego, se refiere a una sola persona. Ten Macarian, la feliz esperanza. Pero aquí hay una palabrita que me llama mucho la atención: epifaneian. Esa palabra epifaneian, ¿a quién se refiere realmente? En el libro de Tito aparece en el capítulo 2 y versículo 13. Epifaneian, manifestación. En el libro de 2 Timoteo, me parece que es el 1.10, dice: y que ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Así que aquí aparece la palabra griega epifaneias, la misma palabra que aparece aquí en Tito 2.13, asociada con la primera venida de Cristo, y que ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Esa palabra epifaneian no habla de una manifestación invisible, sino de una manifestación visible. Cristo vino la primera vez en forma visible. Y en Tito 2.13 está hablando de la segunda venida de Cristo. Y dice la feliz esperanza y manifestación. Esta manifestación se refiere a la segunda venida de Cristo. Fíjese que aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. No está hablando del Padre. El Padre no es el sujeto. El Espíritu Santo no es el sujeto. Los ángeles no son el sujeto. Ningún ser humano es el sujeto. Aquí está hablando del epifaneian, de la manifestación gloriosa, de la esperanza bienaventurada, que no es otra cosa que la segunda venida de Cristo. Note eso es importantísimo que usted lo entienda. O sea que el tema aquí es el Hijo, la segunda venida de Cristo, la epifaneian, la esperanza bienaventurada, la manifestación de gloria. Así que note usted que esta conmoción caí es epexegética. ¿Qué significa epexegética? Que este elemento que está aquí y este elemento que está aquí, al unirse con este calle epexegético, implica que esto y esto
se refieren a la misma cosa. Que estas dos cláusulas se refieren a una y la misma cosa. Y eso es cierto. La feliz esperanza. ¿Cuál es esa feliz esperanza? La manifestación de la gloria. ¿De quién? ¿La gloria de quién? ¿Quién se va a manifestar por segunda vez? ¿Quién se manifestó por primera vez? Según 2 Timoteo 1:10. Cristo, Jesús. Así que aquí dice que la feliz esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios y de Salvador nuestro, Cristo Jesús, definitivamente se refiere a una persona. Este gallapa exegético une estos dos elementos. Y por cierto, este otro caí de aquí, esta conjunción caí, que significa y en español, también es exegética. Une estos dos elementos que se refieren a la misma persona. Tu megalú, teu, y soteros, gemón, se refieren a la misma persona. Por cierto, y se me quedó lo más importante, Cristo y Jesús. Todo este elemento que está aquí está en oposición con Cristo y Jesús. Y eso es una regla también. Al esto estar en oposición con Cristo y Jesús, ambos elementos se refieren a la misma persona. Que valga la aclaración. Ahora, hay una regla que quiero compartir con ustedes, que es la regla de Granville-Sharp. Granville-Sharp dice lo siguiente, en la página, en la gramática griega del Nuevo Testamento, de Daniel B. Wallace. Él cita la regla de Sharp, comenzando en la página 182, y hace una presentación lo más interesante de esta gramática. Y él comenta lo siguiente en esta gramática. Él habla de la construcción ASKS, o sea, la construcción artículo, sustantivo, caí, sustantivo. Él dice que como esta formación existe en el Nuevo Testamento, artículo, escucha bien, artículo, sustantivo, caí y sustantivo se refieren a una y la misma persona. Y esa misma formación la tenemos aquí abajo. Artículo, sustantivo, caí, sustantivo. Igual que la parte de arriba. Por eso es que le dije que este caí es apexegético. Este caí une dos cláusulas que hablan de lo mismo. Hablan de lo mismo y se refieren a lo mismo. Entonces la regla de Sharp dice que cuando esta formación existe, esta construcción de artículo, sustantivo, la conjunción cae y el sustantivo aparecen, se refieren a una y la misma cosa o a una y la misma persona. Y eso más todavía. En la Dana Manti tiene la regla sin las condiciones necesarias. Cuando el copulativo caí conecta dos nombres del mismo caso, si el artículo ho, que es el artículo griego que significa él, o cualquiera de sus casos, precede al primero de los dos nombres o participios y no está repetido ante el segundo nombre o participio, el último siempre se refiere a la misma persona que está ubicada o descrita por el primer nombre o participio. Esto es, él denota una ulterior descripción de la persona primeramente mencionada. Dice Dana Mantri prácticamente lo mismo con otras palabras. Cuando tenemos esta formación, que hay un artículo que antecede un sustantivo, y luego aparece la conjunción copulativa caí, el próximo sustantivo definitivamente se refiere al otro sustantivo. Se refiere a lo mismo. Estamos hablando de los mismos elementos. Ambas cláusulas son compatibles. En el Nuevo Testamento, dice aquí en la página 183, escuche bien. En el Nuevo Testamento hay 80 casos en los que la construcción artículo, sustantivo, caí y sustantivo cumple todas las condiciones de la regla. En cada ocasión, los sustantivos hacen referencia a la misma persona. Y escuche bien, no hay ninguna excepción en el Nuevo Testamento. Cada vez que esta formación, artículo, sustantivo, conjunción copulativa caí y otro sustantivo, en todas y cada una de las veces que aparece, sin excepción alguna, este elemento y este elemento se refieren a lo mismo. Este elemento y este elemento se refieren a lo mismo. Por lo tanto, la traducción del Nuevo Mundo traduce muy mal ese versículo al separar el gran Dios del Salvador, para decir que el gran Dios es el Padre y que el Salvador es Jesucristo. Porque ellos creen en dos dioses, uno grande y uno pequeño, uno mayor y uno menor, uno que sabe y uno que no sabe. Eso no es lo que establece la palabra de Dios y eso tampoco es lo que dice este versículo. Ahora, ya que esta persona que me escribió me citó la versión del Nuevo Mundo y me pidió que la analizara, por favor, quiero leerles 2 Pedro, mejor dicho, capítulo 2,
o capítulo 1 y versículo 1 primeramente. Segunda Pedro 1:1, en la traducción del Nuevo Mundo nuevamente. Mira cómo dice, escuche muy bien. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe, tenida en igualdad de privilegio con la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Aquí en 1 Pedro 1, 2 Pedro 1:1, yo aquí puse 2 Pedro 2:1 y es 1:1, era 1:1, ¿ok? Dice, tú, Theú, Gemón, Caí, Soteros, Jesús, Cristo, del Dios nuestro y Salvador, sin artículo, Jesús, Cristo. Así que aquí tenemos otra vez artículo, sustantivo, la partícula copulativa Caí y otro sustantivo sin artículo. Por lo tanto, según las reglas de Granville-Sharp, estos dos sustantivos se refieren a una y la misma persona porque también están en oposición con Jesús Cristo. Mira qué interesante. Al igual que en el libro de Tito capítulo 2 y versículo 13. El mismo caso tenemos acá también. No hay que buscarle más vueltas. Por cierto, en 2 Pedro capítulo 1 y versículo 11, mira cómo dice. Escuche bien esto ahora. De hecho, así se les suministrará ricamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué aquí en el versículo 11 lo tradujeron bien? Y no dijeron de nuestro Señor y del Salvador Jesucristo, sino que dijeron de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué aquí no lo dividieron? Porque no decía Dios. Dice allá, tú, Curiú, Gemón, Kai, Soteros, Jesús, Christú. O sea, aquí nuevamente tenemos el artículo, el sustantivo, la partícula copulativa Kai y otro sustantivo. Según las reglas de Sharp, de Granville-Sharp, Curiú y Soteros se refiere a la misma persona. De la misma forma que Theú y Soteros se refiere a la misma persona, a Jesús, Christú. Y aquí lo mismo, Jesús, Christú, que está por cierto en la posición simple también. Tenemos el mismo caso de Tito capítulo 2 y versículo 13. Si en esta traducción se hubiese traducido correctamente y si hubieran sido consistentes, aquí en 2 Pedro 1:11 hubieran puesto lo mismo que hicieron en Tito 2:13 y en el versículo 1. Del Señor nuestro y del Salvador Jesucristo. Pero no dijeron eso. Ahí se les pasó ese. No sé si la revisión nueva lo cambian. Lo cierto es que la palabra de Dios establece que en Tito 2:13 se habla del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que es quien se va a manifestar por segunda vez. Cristo viene pronto, dicen las Escrituras. Y los cristianos, todos esperamos con anhelo ese día cuando Cristo Jesús se manifestará por segunda vez. Nuestro gran Dios y Salvador. Él como hombre, pues era menor que el Padre. Él se sometió a la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Aquel verbo que en el principio estaba junto a Dios. Cuando todo dio comienzo, ya él estaba allí junto a Dios. Déjame quitar esto aquí para no seguir chocando con ella, haciendo ruido por acá y ponerla por aquí al lado. Entonces, ese verbo, que en el principio, cuando todo dio comienzo, ya existía, estaba allí con Dios. Y también el verbo era Dios. En otras palabras, lo que era Dios, lo era también el verbo. Dios. Él consintió en hacerse carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice en el libro de Hebreos, que capítulo 9 y versículo 14, que Él se ofreció a los tiempos eternos, ofreció su sangre por nosotros. Según Hebreos 10:5, se le preparó un cuerpo. Según Salmo capítulo 2 y versículo 7, fue declarado hijo de Dios por decreto. Su engendramiento fue por decreto en el cielo, en los tiempos eternos, cuando Él se ofreció voluntariamente como nuestro sustituto. Cuando bajó a la tierra, dice en el libro de Filipenses capítulo 2 y versículo 7, que Él se despojó de muchas cosas, de varias cosas Él se despojó. Las puso a un lado, y una de ellas fue la sabiduría. Entonces, cuando le dicen, Señor, ¿cuándo vienes por segunda vez? En otras palabras, Él no sabía, dice, solamente mi Padre sabe. Entonces muchos apelan a eso para decir que Él no es omnisapiente. Él estaba como hombre, estaba vedada su divinidad. Él retomó su divinidad
cuando ascendió a los cielos. No su divinidad, perdón, lo que puso al lado lo asumió. La sabiduría, las riquezas, todas esas cosas las retomó. Según Apocalipsis capítulo 5 y versículo 12, cuando ascendió a los cielos y fue glorificado. Bueno, mis amigos, no tenemos tiempo para más. Recuerde, Cristo viene pronto y esperamos esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.